Hola, hemos llegado ya a la segunda parte del capítulo número 5. Mi nombre es Natalia Sandí, tecnóloga de alimentos, y en este video aprenderemos sobre los controles en una de las etapas de mayor cuidado durante la cadena de producción alimentaria. Hablamos de la elaboración. Hay 3 pilares a tomar en cuenta en esta etapa. La buena higiene personal, que ampliamente lo hablamos en el capítulo número 4, evitar la contaminación cruzada y evitar el abuso de tiempo y temperatura. De seguro en algún momento has oído hablar sobre contaminación cruzada, y si no, pues acá te contaremos de qué se trata. Antes de esto es importante diferenciar entre contaminación cruzada y contacto cruzado. La contaminación cruzada hace referencia a todos aquellos agentes contaminantes, ya sean físicos, químicos o biológicos, que pueden pasar de un alimento a otro. El contacto cruzado ocurre cuando un alimento entra en contacto con otro alimento y sus proteínas se mezclan, es decir, se transfieren sustancias alérgenas. Esto puede hacer que un alimento sea alérgico para alguien. Según la Organización Mundial de la Salud, existen 3 tipos de contaminación cruzada. Contaminación primaria, la cual puede ocurrir durante la cosecha, faena, ordeño o pesca. Un típico ejemplo es cuando el huevo se contamina por las heces de la gallina. La contaminación directa es cuando los contaminantes llegan al alimento por medio de la persona que lo manipula. Un ejemplo es cuando se estornuda o habla sobre la comida. La contaminación cruzada es, sin lugar a dudas, una de las situaciones más comunes a la hora de manipular alimentos, y su prevención es crucial para garantizar la inocuidad de un producto. La contaminación cruzada es, sin lugar a dudas, una de las situaciones más comunes a la hora de manipular alimentos, y su prevención es crucial para garantizar la inocuidad de los mismos. Hablamos de contaminación cruzada cuando los microorganismos patógenos u otro tipo de contaminante físico o químico migran de un alimento a otro, bien sea por contacto directo o por transmisión a través del manipulador, utensilios como tablas de picar y cuchillos, superficies de trabajo, toallas de cocina, entre otros. En la mayoría de los casos, los microorganismos patógenos pueden encontrarse en alimentos crudos como las frutas, verduras, carnes y huevos, y ser transmitidos a alimentos ya elaborados si no se tienen las precauciones necesarias. El método más sencillo para prevenir esta y cualquier otro tipo de contaminación en los alimentos es utilizar nuestro sentido común y tener muy presentes los hábitos de higiene. Algunas de las recomendaciones más sencillas son las siguientes. Limpiar. Antes de procesar los alimentos debemos lavarlos y desinfectarlos, al igual que todos los utensilios a emplear, antes y después de cada uso. El objetivo es evitar la contaminación de los utensilios hacia el alimento. Separar. Los alimentos crudos deben separarse de los ya cocidos. Es de vital importancia evitar el traslado de los patógenos de los alimentos crudos a los alimentos preparados. Podemos usar recipientes distintos para guardar unos y otros y tener utensilios exclusivos para cada tipo de alimento. Evitar. El manipulador es la mayor fuente de contaminación para los alimentos. Debemos evitar las malas prácticas, lavarnos siempre las manos antes de cocinar y después de manipular alimentos crudos o cambiar de un alimento a otro. No retroceder. El procesamiento de alimentos se debe llevar a cabo con el sistema de marcha hacia adelante. Esto permite que en cada etapa del proceso se lleven las medidas necesarias para evitar la contaminación. Y por ningún motivo un alimento ya cocido o listo vuelva a tener contacto con otros crudos o en proceso de preparación. En la industria deben existir secciones o áreas exclusivas para la manipulación
de los diferentes alimentos de acuerdo a su naturaleza, dotadas con utensilios y equipos propios de almacenamiento y elaboración. Bien, ahora pasaremos a definir el término abuso de tiempo y temperatura, que era otro de los pilares al momento de la preparación o elaboración de nuestros productos. Cuando los alimentos son elaborados, preparados o servidos a temperatura en las cuales no se eliminan los microorganismos o se favorece su crecimiento, a eso llamamos abuso de temperatura. Y si nos excedemos en el tiempo de exposición, pues el riesgo será aún mayor. A continuación, se muestra un termómetro en el cual se indica el rango de temperatura relacionado con la multiplicación de los microorganismos, es decir, la zona de peligro, en donde claramente podemos ver que una vez que el alimento se encuentra entre 5 y 70 grados centígrados, el riesgo de multiplicación microbiana aumenta. Una vez que preparamos nuestros alimentos, debemos consumirlos en el menor tiempo posible, ya que factores ambientales, procesos de manipulación, recipientes sucios, un inadecuado lavado de manos, entre muchos otros factores, ponen en riesgo la salubridad del alimento. Por eso, no dejes tus alimentos cocidos a temperatura ambiente por tiempos prolongados. Muchos microorganismos como la E. coli, la salmonela, la listeria se multiplican más rápidamente a temperatura ambiente. Recuerda que la multiplicación de estos microorganismos es muy rápida. Aproximadamente duplican su número cada 20 minutos, por lo que si partimos de un solo microorganismo, en tan solo 2 horas tendremos más de 64 y en 8 horas más de 16 millones. Si le sumamos a esto que cada uno de ellos es capaz de producir toxinas capaces de causar enfermedades y algunas con efectos leves, pero otras con consecuencias cancerígenas y mortales, nos daremos cuenta de que no es muy recomendable consumir alimentos que lleven más de 2 horas de tiempo a temperatura ambiente. Es común que sobren alimentos después del servicio, por lo que te recomiendo que estos sobrantes los dejes enfriar por un periodo no superior a 2 horas y luego debes empacarlo adecuadamente, ya sea en recipientes herméticos o bolsas para alimentos. Una vez realizado este procedimiento, es conveniente colocar una etiqueta con la fecha en que lo preparaste e introducirlo al refrigerador o al congelador según sea el tiempo en el que estimas que lo vas a consumir. Te recomiendo refrigerarlo si lo vas a consumir en un periodo no superior a 24 horas, pero si lo vas a consumir en los próximos 4 o 5 días, la mejor opción es congelar. Cuando vayas a consumir o utilizar los alimentos que has refrigerado o congelado, previo a su preparación, siempre revisa su estado, en especial su olor y su textura. Para descongelar, puedes utilizar los siguientes 2 métodos. El primero, bajando del congelador al refrigerador 24 horas antes de su consumo. Pero si necesitas hacerlo rápido, puedes descongelarlo en el microondas, siempre y cuando lo cocines de inmediato, si se trata de un alimento crudo. Te voy a contar que trabajar con porciones más pequeñas es una de las mejores herramientas para lograr un adecuado enfriamiento, congelado, descongelado o recalentamiento. Rotular hará que puedas tener un mejor control de rotación. Otro aspecto importantísimo a tomar en cuenta es que los alimentos descongelados nunca deben de volver a congelarse. Puede ser riesgoso desde el punto de vista microbiológico y también de calidad. Otra forma de incurrir en abuso de temperatura es cuando no proporcionamos una cocción adecuada y eficiente a los alimentos crudos. Tanto la forma como el tamaño de los alimentos influyen en el tiempo necesario
para que todo el alimento alcance la temperatura de cocción recomendada. Te voy a contar que existen esporas bacterianas. Son formas de protección que adoptan algunas bacterias. También existen toxinas termoestables, que son difíciles de eliminar por el calor, aun cuando los alimentos estén bien cocidos. Por lo tanto, el control en las etapas previas, selección, transporte y almacenamiento es indispensable. En el caso de los servicios de alimentación, se pueden mencionar las siguientes temperaturas y tiempos de cocción recomendados por ServSafe en su 7ª edición. Para asegurarse que los alimentos se mantengan fuera de la zona de peligro, es necesario contar con un termómetro que permita medir la temperatura de manera periódica. La mayoría de los termómetros de alimentos dan una lectura exacta con un margen de error de menos de 0,5 grados centígrados. Sin embargo, la lectura será correcta únicamente si el termómetro se coloca en un lugar apropiado del alimento. Antes de usar un termómetro para alimentos, hay que leer primero las instrucciones del fabricante. Los termómetros, al igual que cualquier otro equipo de medición, tienen que ser calibrados periódicamente. La temperatura se mide en distintos lugares del alimento, especialmente si el producto posee una forma irregular. Se debe mezclar cuando su consistencia así lo permita, antes de realizar la medición. Si se trata de productos que son empacados en bolsas plásticas, la temperatura se mide doblando la bolsa llena alrededor de la punta del termómetro. En productos congelados, la punta del termómetro se coloca entre 2 paquetes del producto. El sensor no se coloca cerca de un hueso si los hay, pues puede ocasionar una lectura incorrecta. La mayoría de los termómetros están diseñados para una lectura rápida de la temperatura. No se debe de colocar en la comida durante la cocción. Nunca utilices un termómetro de vidrio para tomar la temperatura. El termómetro se puede lavar con agua a temperatura ambiente y detergente. La solución desinfectante debe de ser de grado alimentario. Bien, hemos visto varios puntos importantes para poder evitar el abuso de tiempo y temperatura en la exposición de los alimentos riesgosos. El porcionar y rotular para congelar, descongelar, cocer de manera suficiente y utilizar el termómetro son formas de hacerlo. Pero también quiero compartir otras recomendaciones para enfriar y recalentar nuestros alimentos. Luego de la cocción de los alimentos, estos tienen que ser protegidos de la contaminación, debido a que en la mayoría de los procesos productivos no existen más etapas que reduzcan el peligro de contaminación. En el caso de la industria alimentaria, estos procedimientos van a depender del tipo de alimento, las características del proceso productivo, técnicas de elaboración utilizadas como pasteurización o esterilización, el empaque, forma de distribución y venta. Para los servicios de alimentación, en el año 2017, la Organización Mundial de la Salud estableció los siguientes pasos. Etapa de preenfriamiento, la cual busca descender la temperatura desde 75 grados centígrados o más hasta 60 grados centígrados en un tiempo inferior a 30 minutos. Posteriormente, reducir la temperatura desde 60 grados centígrados o más hasta 21 grados centígrados en 2 horas o menos. Al final, después de los 21 grados centígrados hasta 5 grados centígrados o menos, en 2 horas adicionales, para un total máximo de 4 horas de todo el proceso. Evidentemente, hay factores que afectan el enfriamiento del alimento, el grosor y tamaño de los mismos, así como el tamaño y el material del recipiente en el que se almacenan. Por ejemplo, se recomienda que todo alimento sólido y semisólido, cocido y almacenado en refrigeración
se encuentren en recipientes de no más de 10 centímetros de profundidad. Hay también algunas pautas a seguir cuando recalentamos alimentos. Este proceso es frecuente en los servicios de alimentación. Los alimentos cocidos y enfriados que se recalientan deben de alcanzar una temperatura interna mínima de 74 grados centígrados por 15 segundos. Además, tienen que consumirse inmediatamente y no se pueden volver a utilizar. Así como se descongela una única vez, se recalienta una vez solamente. Y es por eso que las porciones pequeñas siguen siendo muy beneficiosas y evitan el desperdicio de alimentos. Por otra parte, las empresas que brindan el servicio de catering a domicilio y para llevar es necesario que apliquen también controles. Los vehículos de transporte serán exclusivos para alimentos. Verificar el estado de los espacios donde se trasladan los alimentos, realizando procesos diarios de mantenimiento, limpieza, desinfección e higiene. Los vehículos y recipientes destinados a transportar alimentos calientes estarán diseñados para mantener los alimentos a 60 grados centígrados o más. Cuando se transportan alimentos fríos, la temperatura se mantendrá dentro de un rango de 0 a 5 grados centígrados. Los utensilios y mantelería se transportarán debidamente empacados y protegidos de posibles focos de contaminación. En el caso de los servicios express o para llevar, deben de contar con envases desechables de primer uso que contengan los alimentos y bebidas. Mantener las salsas de fabricación industrial en sus envases originales. Utilizar contenedores térmicos con cierre hermético. Hasta acá hemos llegado con este capítulo, esperando que todo lo aprendido sea de gran provecho y que puedas ponerlo en práctica en tu casa o en tu lugar de trabajo. Segura estoy que aplicando los controles necesarios a lo largo de la cadena de producción, los alimentos que ofreceremos serán exquisitos, saludables y sobre todo inocuos. Recuerda que puedes encontrarnos en Facebook o en nuestro canal de YouTube como FOCAI, Formación en Calidad de Alimentos e Inocuidad. Nos vemos en un próximo video.